En este caso vamos a hablar un poco acerca de cómo seleccionar el tamaño adecuado del elemento. Anteriormente ya hemos visto cómo seleccionar el tipo de elemento, pero lo que vamos a ver en esta clase no es el tipo, sino el tamaño, que es un aspecto básico del proceso de mallado, saber cuál es el tamaño. ¿Qué factores van a influenciar el tamaño de nuestro elemento? Bueno, el primero básicamente es la configuración de tu estación de trabajo, tu computador. Porque si no estás utilizando tecnología en la nube, que puede tener unos costos asociados en tu empresa, en tu organización, entonces vas a tener pues bastante limitado, ¿no? Sea por un costo monetario o por un costo computacional, la capacidad de cálculo. Si estás haciendo una configuración en un computador y típicamente estás haciendo un análisis lineal, pues probablemente no haya ni un problema en la cantidad de elementos que utilices. Utiliza todos los que quieras porque un computador moderno, quizás va a poder llevarlo a cabo. No voy a hablar acá de configuraciones específicas, puedes referirte a las guías de usuario para cada uno de los costos computacionales por software, pero en general un computador moderno puede absorber un análisis lineal sin problema. El problema realmente se presenta es cuando nosotros tratamos de tomar en cuenta análisis no lineales, es decir, tú te vienes para acá, en la geometría, seleccionas el objeto y activas efectos de no linealidad. Cuando nosotros incurrimos en no linealidad, en análisis dinámico, acá empieza a verse el peso computacional porque los análisis toman muchísimo más tiempo. Entonces el primer punto que tú tienes que tomar en cuenta para definir la densidad de la malla es que va a afectar tu desempeño. ¿Sí? Toma en cuenta la configuración de tu computador. También planifica el tipo de análisis, como ya mencionamos, pueden ser análisis lineales, no lineales. Eso va a requerir a veces, si estás haciendo un análisis no lineal, pues por lo menos para obtener ciertos resultados primarios, probablemente malles de una forma mucho más gruesa. Luego, si ves que hay que prestar atención a ciertas concentraciones de tensiones, entonces tú podrías tomar una porción del modelo y refinar la malla. Además, es importante que tomes en cuenta experiencias previas, ¿no? Puede ser tu propia experiencia dentro de tu empresa, que sepas más o menos. Ya vimos anteriormente, uno debe determinar previo al modelo cuál va a ser el camino de carga. Tienes que tener una idea de qué es lo que está pasando desde el punto de vista de elasticidad y plasticidad. Y eso debe, obviamente, ayudarte a refinar la malla donde sabes que no estás alcanzando resultados con criterio aceptable. Pero también será cierto que en algunas oportunidades nos enfrentamos a problemas totalmente nuevos. Una metodología podría ser investigar en papers, investigar en bibliografías, pero ten mucho cuidado con esto porque cuando uno utiliza los modelos de la bibliografía, muy probablemente ni siquiera nos digan cuál fue el software que utilizaron. A veces no queda claro la tipología de elementos, a veces no queda claro las condiciones de borde que utilizaron, ni la manera en que se aplicaron las cargas. Entonces, tú puedes ver una densidad de mallado en una imagen de un paper, de una referencia de investigación, una revista científica, pero no necesariamente es el que tú debes utilizar. Entonces hay que prestar atención a este punto, ¿no? Otro punto que debes tomar en cuenta es cuál es el tipo de resultado que quiero obtener, porque si lo que quieres obtener son resultados generales de fuerzas, diagramas del cuerpo libre, reacciones que luego vas a utilizar para hacer otro tipo de cálculo, probablemente un análisis lineal con un mallado normal sea suficiente, no tan denso. Ahora, si te interesa conocer concentraciones de tensión, deformaciones unitarias específicas, plastificación de ciertas zonas, bueno, ahí sí será necesario un análisis no lineal, entonces tendrás que tomar en cuenta lo de qué tan densa puedes realizar esa malla. Otro punto que nos va a ayudar es hacer refinados de la malla con distintas técnicas, ¿no? ¿Por qué necesitamos hacer refinados de la malla? Bueno, porque obviamente a veces tú puedes tener un modelo, un mallado que el software te entrega, pero no necesariamente es el adecuado. Por ejemplo, sin ningún tipo de criterio de mallado, yo puedo pedirle a ANSYS, y vamos a utilizar ANSYS en esta clase porque es el que tiene mayor cantidad de características, ¿no? Yo puedo pedirle a ANSYS que me haga un mallado, ¿sí? Y aceptarlo por defecto. Pero ese tipo de mallado puede que no sea suficiente cuando se presentan ciertas características especiales.
En especial, lo que tú debes tomar en cuenta son los altos gradientes de deformación o de tensión. Altos gradientes de deformación, o sea, cuando hay un cambio rápido de la magnitud tensional o la magnitud deformacional. Puntos a los que debes tomar en cuenta: uniones, codos, agujeros, como los vemos acá, cambios angulares entre superficies. Puedes también, si se da el caso, el estudio de grietas. Puedes tomar en cuenta si la estructura tiene cambios abruptos de espesor, por ejemplo en este caso. Sí, también podría darse el caso cambios abruptos de las propiedades de los materiales. Pueden ser cambios ortotrópicos o anisotrópicos, o puede ser que haya interfaz entre dos tipos de materiales. Entonces allí vas a requerir un mayor mallado, al igual que cuando hay un cambio de espesor. También cambios en la sección transversal. Quizás vas a requerir un mayor mallado en esas zonas cuando hay cambio de la sección transversal. Entonces, tomar en cuenta estos puntos nos va a ayudar a, obviamente, saber en qué secciones yo debo mallar. Por ejemplo, acá quizás podría querer una mayor densidad de malla porque aquí hay un cambio de espesor. Acá, en esta y esta superficie, hay, digamos, un encuentro entre planos donde suelen producirse concentraciones de tensiones. En estos sectores, como los agujeros, debo identificar concentración de tensiones. Si voy a aplicar una carga, condiciones de borde, por ejemplo en esta cara, pueden que se efectúe cierta concentración de tensión, en especial si lo hago, digamos, en un punto, ¿no? En un nodo. Entonces, ahí puede darse una concentración de tensión, o inclusive pueden producirse concentraciones de tensiones en las cercanías de las condiciones de borde, como hemos visto anteriormente. Si yo, por ejemplo, esta cara de acá la coloco totalmente restringida y aplico una fuerza inferior acá, en este sentido, obviamente acá va a haber compresión arriba, tensión en la parte superior, compresión en la parte inferior, y pueden haber concentraciones en las esquinas, como habíamos visto anteriormente, lo que nos lleva, por cierto, a singularidades de tensión que veremos más adelante. Entonces, toma en cuenta las cargas, las condiciones de borde, características especiales de la geometría como curvas y agujeros, y debes saber que allí es importante prestar atención al tipo de mallado. Hay diferentes técnicas de mallado o refinamiento de malla. Una primera técnica puede ser hacer un refinamiento de malla por tamaño global. En ANSYS, ese tamaño global está definido en la sección malla, y aquí vemos el element size, que el tamaño del elemento nos está diciendo por default que él lo va a escoger. Pero yo puedo venir acá y decirle, no, mire, yo quiero que un tamaño del elemento sea 3, o que mejor dicho, sea 1. Vamos a generar una malla. Y bueno, él puede refinar un poco el tamaño del elemento. Igual lo puedo poner en 0.5 para tratar de refinarlo más. ¿Ok? Vamos a ir a 0.5, volvemos a mallar. Bien, ahí ha mallado. Un refinado de malla muy superior. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, si tu modelo es pequeño, hacer esta técnica de refinado está bien. Pero cuando se trata de modelos muy amplios, esto lo que va a hacer es darte mucha carga computacional en sectores donde quizás tú no necesites tanta exactitud. Entonces, en algunas oportunidades puede ser suficiente, pero en otras no. Entonces, cuando en esas otras oportunidades no sea suficiente, porque es que va a ser demasiado pesado, puedes dejar tamaños de malla un poco generales en el global y utilizar refinado malla local. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Yo puedo decirle acá mesh, vamos a insertar, por cierto, un método. Este método va a ser sobre todo este espacio. Bien, vamos a utilizar no un método automático, sino dominante hexaédrico con formas cuadradas o de 4 lados y generamos. Esto no tiene que ver con un mallado. Realmente aquí lo que estamos, no es el tamaño lo que estamos cambiando es la forma al tener un método de este tipo. Bien. Ahí está generando la malla. Claro, con el tamaño que le puse 0.5 es demasiado. ¿Ok? Pero vamos a dejar que lo malle y volvemos en unos segundos. Entonces aquí podemos ver pues que generó una refinación de malla súper grande y bueno, que aquí típicamente los elementos han sido hexaédricos. Pero en lugar de hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a mallado, le digo, mira, 0, cuando coloco en 0, él va a hacer un mallado con un tamaño que él escoja directamente el algoritmo.
Y en lugar de ahora mallar con un elemento tan pequeño, ¿sí? En lugar de eso, lo que voy a hacer es generar un control de tamaño local. Es decir, hago clic en Sizing, selecciono, por ejemplo, en forma de cara estas aristas, son típicamente aristas curvas, aplico y le voy a decir, mira, el tamaño del elemento acá sí que va a ser de 0.5. Entonces, yo esto lo termino de aplicar, regenero la malla y aquí se va a tardar mucho menos, porque solamente está mallando de forma refinada esos sectores, ¿ok? Bueno, ahí vemos que aquí en la parte curva mejoró bastante, tiene dos elementos, igual acá, está bastante refinado. Sí se apega a la curva, ¿no? No es necesario ir más allá, en especial porque estamos utilizando elementos de segundo orden. Otro tipo de refinamiento de malla es no seleccionar solamente sectores locales por control de tamaño, sino cambiar, obviamente, el orden de los elementos. Entonces ya habíamos visto esto anteriormente, ¿sí? Yo puedo venir digamos, a cada uno de estos elementos por individual y definir cuál es el orden del elemento que se está utilizando, ¿ok? Acá, por ejemplo, está controlado, en la malla general está controlado por el programa, pero yo puedo utilizar lineales o cuadráticos. Típicamente, entonces yo puedo obligar a que sean cuadráticos y puedo refinar la interpolación a través de las funciones de forma. Hay otros software que no solamente van a limitarse al cuadrático, sino que inclusive pueden seguir aumentando la cantidad de nodos intermedios para la interpolación. Otro tipo de mallado, otra técnica de mallado sería el ajuste manual, ¿ok? El ajuste manual de esos elementos. Es decir, yo puedo irme a cierta cara y hacerle un fetch meshing entre estas dos, igual esta, ¿ok? Y decirle cuál es el tipo de geometría que quiero utilizar. En este caso, el orden del elemento. Vamos acá, fetch meshing, ahí está. 5 caras seleccionadas. Y noten que aquí yo puedo seleccionar el tipo de mapeado, que sea mapeado. Entonces eso puede cambiar un poco la forma de los elementos. Vamos a generarlo. O sea, yo puedo obligar automáticamente a que sean más cuadrados, ¿lo ven? Entonces, acá se obligó a que fueran realmente cuadrados esos elementos. Fíjense que, y aquí igualmente, ¿no? Por esta cara, ¿no? Está mallando de una forma un poco más adecuada. Otro punto que yo puedo hacer es hacer refinamientos globales. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, voy a borrar todo esto, ¿okay? Estas dos características y inclusive esta, ¿vale? Y me voy a ir al mallado general. Y noten que aquí en mallado general yo puedo decirle que use un tamaño adaptativo de malla. Está activo. Ahora, hay algunas características globales y locales que puedo utilizar para refinarlo sin cambiar el valor del tamaño. Por ejemplo, yo le puedo decir que cuando él haga una transición, la transición de un tamaño del elemento a otro sea lenta. Entonces, en elementos de mayor densidad va a pasar poco a poco a elementos de menor densidad. Cuando tenga un ángulo, ¿cuántos elementos debe utilizar para que el ángulo entre elemento y elemento no se supere? Bueno, le voy a decir un ángulo refinado, de tal manera que sea más suave el cambio angular, ¿vale? Entonces, si yo acá genero nuevamente, ahí está generando, noten que de forma automática él está generando dos elementos acá y de forma automática está generando una mayor densidad de mallado en este sector. Recuerden que acabo de quitar el método hexaédrico. Pero fíjense que la densidad de mallado aumentó. Aunque yo no le dije, no disminuí el tamaño del elemento. Ni estoy utilizando ningún control local ni global. Entonces es por estas configuraciones. Por ejemplo, en algunos de los casos que vimos en Abaqus, vimos que también podríamos definir la cantidad de elementos que queremos en cierta cara, en cierta arista. Eso podrían ser otras maneras de mallar, ¿okay? Entonces, ustedes deberán escoger entre estas opciones. Les he mostrado el caso de ANSYS. Podríamos poner acá a Nastran y ver tipos de controles de mallados que tendríamos en Nastran. De igual manera, podemos hacer control de mallado general, global o refinado localmente. Podríamos incluir un control de mallado, como ya les decía, por cara
o por arista, entonces yo puedo decirle, no, mira, en todas estas aristas yo quiero un número de elementos de 10 elementos, selecciono las aristas y le digo 10 por acá, 10 por acá, 10 por acá y 10 por este otro lado. A veces yo tengo que construirlo de forma manual. Si generamos la malla nuevamente, noten que este será un mallado más refinado, porque lo he definido por aristas, igual podría hacerlo por caras y así por el estilo. Las mismas técnicas podríamos en cualquier otro software tratar de llevarla a cabo. Puntos en los que ustedes deben tomar en cuenta: presten atención a cambios fuertes o gradientes altos, sea de tensión o de deformaciones unitarias. Cuando hay concentraciones de tensiones, cuando hay cambios abruptos en la deformación y la tensión, allí típicamente será un sector donde ustedes deben tomar un mayor refinamiento de malla. También deben tomar en cuenta esquinas entrantes y salientes, concentraciones por aplicación de carga y por condiciones de vuelo.